Mire, esta es la velocidad normal del internet mío. 233 de subida, de bajada 233 y 217 de bajada. O sea, tengo un internet bastante veloz, más de 200 megabytes por segundo. Y ese día, pailas. Bueno, antes de seguir, quiero preguntarles qué dudas tienen de lo que hemos visto hasta ahora de CPM. No hemos tocado mucho el PERT. La clase pasada creo que terminamos hasta aquí. Hicimos este ejercicio, voy a darle presentación. Hicimos el diagrama de nodos, hallamos las holguras, el pase hacia adelante y las rutas críticas. Entonces le di una serie de tips o de ayuda. Les dije que las actividades que no tienen predecesora son las actividades que llegan al fin. Y las actividades como estas, por ejemplo, las actividades que no tienen predecesora son las actividades que comienzan al fin. Miren, a la actividad A, B, no tienen predecesora, comienzan desde el inicio. Es decir, son las actividades iniciales. Profe, no está compartiendo yo. No, sí, es que estoy haciendo una compilación, pero de igual manera voy a compartir. Igual le estaba diciendo los tips, recordándole las ayudas que les di la clase pasada. Vamos a compartir. Por ejemplo, en esta, las actividades A y B no tienen predecesora, son actividades que comienzan desde el mismo inicio. Y las actividades que no son predecesoras de ninguna otra, por ejemplo, aquí ustedes encuentran A, o sea, A es predecesora de alguna actividad, B, C, D, E, F, G, H, I. Pero fíjense que ustedes no encuentran aquí en las actividades predecesoras ni J ni K. Eso quiere decir que J y K llegan al fin. Entonces, la gran ayuda que yo les digo es que ustedes amarren las actividades como si fueran llevarlas al fin. Es decir, aquí voy a tratar de presentarlas, colocar una flecha de las actividades y llevarlas al fin. Aquí no lo hago, pero sería bueno que ustedes lo hicieran. Es decir, J y K, poner dos flechas de J hacia el cuadro y de K hacia el cuadro, tal como yo hago acá. Y creo que aquí fue donde quedamos. Aquí fue donde quedamos. Nosotros alcanzamos a hacer el diagrama de nodo de esta. Sí, ¿verdad? Sí, profe, pero de regreso no. Bueno, entonces vamos a comenzarlo de cero, ¿vale? Vamos a comenzar de cero para que ustedes entiendan bien, pero es que me está llegando gente todavía a clase y me está sonando el pito este que fastidia. Y llegó Haider Esteban Marmolejo. Admitir. Vamos a comenzar todo desde un principio. Entonces, ustedes tienen ya eso, ¿verdad? Lo tienen copiado. Entonces, cuando hay un ejercicio del PERT, ustedes tienen el grupo de actividades predecesora, pero ya tienen 3 duraciones. Vamos a hacer una repetición de lo que vimos la clase pasada. Esa duración optimista, probable y pesimista viene de aquí. Viene de lo que nosotros vimos la clase anterior, clase de programación. Vamos a ver. Primera de programación. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos dos cuadros? Hicimos dos cuadros, uno de rendimiento y uno de duraciones. Como estamos hablando ya de duraciones, esta duración, por ejemplo, aquí estoy haciendo el ejemplo de la cuadrilla de levante de muro. Ustedes en un plano, en el plano de la programación que están haciendo, ustedes miden la cantidad de levante. Es decir, esto aplica para cualquier tipo de actividad. Acuérdense que un proyecto de construcción tiene de 60 a 80 actividades, inclusive hasta 100 actividades. Cada actividad pues va a tener su duración. Por ejemplo, preliminares va a tener el descapote, replanteo, excavaciones, etcétera. Yo tomé de ejemplo levante de muro. Ustedes pueden coger otra actividad, por ejemplo, columnas, pueden coger pañete, pueden coger pintura, etcétera. Entonces, levante de muro, ustedes van a tener una serie de promedios de rendimientos y tal duraciones promedio durante todo el lapso de la semana. Entonces, una cuadrilla conformada por un albañil, o sea, un oficial más un ayudante, rinde en promedio lo que estamos viendo aquí.
Ahora, ¿qué rendimiento estamos tomando? Alrededor de 16 metros cuadrados por día. ¿De dónde sacamos eso? Mediciones que hacemos diariamente con base en este rendimiento. Fíjense, el lunes rinden 12, el martes rinden 16, el miércoles 15, 17, el viernes 16 y el sábado 20. Son rendimientos que ustedes toman diariamente. Ahora, ustedes miden en los planos la cantidad de levante. Es 500 metros cuadrados. Una cosita, yo esta clase se las mandé al correo. Esta de Excel. No, señor, usted dijo que le iba a mandar hoy a lo que terminara la de hoy. Excelente, muy bien. Bueno, entonces se las mando. Entonces ustedes miden en los planos la cantidad de levante. Son 500 metros cuadrados. Con base en estos 500 metros cuadrados y los rendimientos día a día que ustedes tienen, hallan las duraciones. Entonces, por ejemplo, le dice que la duración, según el rendimiento del lunes, vamos a ampliar un poquito acá. La duración de toda la actividad de levante, según la duración del lunes, o sea, si nosotros tapamos esto y solamente tomamos la duración del lunes del rendimiento del lunes, que es 12 metros cuadrados por día, nos estaría dando 41.67 días. Pero como los rendimientos son variables, de acuerdo al día de la semana, de acuerdo al estado de ánimo, de acuerdo a si ustedes pagan, si no pagan, etcétera. O sea, las condiciones de rendimiento dependen de tantas cosas que eso también lo vimos en clase. Entonces ustedes dicen, bueno, 500 sobre el rendimiento del lunes da 41 días. El rendimiento del martes da 31. O sea, las proyecciones que hacen con base en los diferentes rendimientos son esto. Esto es lo que se llama una media. Esto es lo que se hace con base en una media. Esto es una media aritmética. ¿Vale? Esto es una media aritmética. Da 16 metros cuadrados por día y las duraciones están aquí. ¿Vale? Entonces, claro, aquí duplicamos la cuadrilla para que fuera el doble. Entonces, ustedes dijeron, bueno, pero es que 41 días es mucho, entonces duplican la cuadrilla y nosotros también pusimos límites a esa cuadrilla. Acuérdense que cuando tenemos mucha gente dentro de la obra, pueden haber una baja de rendimiento y eso también lo vimos aquí. Miren, o sea, cuando comenzamos a aumentar el número de personas, aumentamos el rendimiento. Es decir, número de cuadrillas, esto es una recta directamente proporcional. A mayor número de cuadrillas, mayor rendimiento. Pero llega un momento en que por mucha gente que tú le coloques, esta gráfica me la inventé yo la clase anterior, por mucha gente que tú le coloques, el crecimiento no crece, ni siquiera lineal. Es más, comienza a bajar porque comienzan a haber conflictos, a entorpecerse unas con otras. Entonces baja el rendimiento. El rendimiento no es lineal. Es decir, si una cuadrilla rinde 10, 2 cuadrillas rinden 20, 4 cuadrillas rinden 40, llega un momento en que tanta gente agolpada dentro de una obra comienza a tener conflictos entre sí, de toda índole. O sea, ustedes tienen que imaginarse que el conflicto no es solamente el conflicto armado que hay aquí en Colombia, sino el conflicto que uno le cogió la pala al otro, que el otro le está mamando gallo al otro, que el otro le cogió los materiales, que físicamente comienzan a cruzarse entre ellos y a entorpecerse. Entonces comienzan a haber problemas. Entonces, estos rendimientos con base en estas duraciones es lo que nosotros llamamos duraciones optimistas y pesimistas. Entonces, esta duración que es bastante superlativa, fíjate, la duración de los lunes es bastante grande, bastante extensa. Digamos que esta es la duración pesimista que estamos llamando aquí en el PERT. La duración más corta es la duración optimista, que es la del sábado, y nosotros sacamos un promedio, puede ser aritmético, de estas 4 y la llamamos duración probable. Entonces, de ahí es donde sacamos estas duraciones para que ustedes la coloquen. Es decir, que la duración pesimista, teóricamente, es la duración del lunes, la duración optimista es la duración de los sábados y una duración probable es un promedio del martes, miércoles, jueves y viernes. La duración esperada es con base en esta fórmula. Fíjense que es una media ponderada. Le estamos dando más ponderación a las duraciones medias de martes, miércoles, jueves y viernes, que son las duraciones que más se acercan a la media. Miren la gráfica de nuevo. Aquí hicimos la media
Y son estas 4 actividades, martes, miércoles, jueves y viernes, son las actividades que están más cerca de la media. Es decir, son las actividades que tienen menos desviación estándar. ¿Alguien me recuerda la definición de desviación estándar? Los datos que más se desvían del promedio. Sí, señorita. Gracias. Y la varianza simplemente es un invento que hicieron de coger la desviación estándar, elevarla al cuadrado para evitar 2 cosas o para hacer 2 cosas. Una, para hacer más exagerada la diferencia. Es decir, cuando tú elevas un número al cuadrado, lo estás haciendo más grande. Y segundo, como tú tienes que restar media menos valores, de pronto algún valor te va a dar negativo. Por ejemplo, el valor aquí del lunes te va a dar negativo, porque si la media aquí es 32 menos 41, te va a dar menos 9 algo. Aquí la del miércoles te va a dar negativa. Las que van a dar positivas son las que están por debajo. Entonces, para evitarnos el problema de números negativos a nivel estadístico, simplemente la elevamos al cuadrado. Entonces, la varianza por definición es la desviación estándar al cuadrado, no más eso. Lo que significa es que la desviación estándar es lo más importante. Entonces, yo hago una anotación aquí y con base en esta fórmula hago un larguero de duraciones. Aquí le pongo exageradamente 3 y 4 cifras decimales. ¿Con qué objeto? Con este objeto que estoy aquí escribiendo en rojo y en grande. No aproximen ninguna cifra y tomen 2 decimales nada más. Voy a hacer énfasis en esto por enésima vez. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen caso de esto, muchas veces las actividades les va a dar una holgura de 0.01 y técnicamente es 0. Ustedes van a asumir de que esa actividad va a tener holgura 0.01 y van a asumir de que no hace parte de la ruta crítica y la van a equivocar. Como también a propósito yo puedo diseñar un PERT de tal manera que me dé unas holguras parecidas a 0, 0.01, 0.02 para convencerlos a ustedes de que eso es un error o aproximen y simplemente ustedes hagan caso omiso a eso. Uno de los errores típicos que ustedes cometen es este. 12.83 me ponen 12.84 o lo llevan a 13. 6.16, 666 lo llevan a 6.17. Este 10.33 no es 10.34. No aproximen y tomen 2 cifras decimales. Están advertidos. Ojo, están advertidos. Entonces, comencemos. Comenzamos con la actividad A, la actividad B que están en el inicio y la actividad C, que son las 3 actividades. Estas son las 3 actividades que, repito, hacen parte del inicio. ¿Por qué? Porque no tienen predecesora. Una cuestión, el orden en que yo coloco las letras aquí puede ser alfabéticamente y aquí las profesoras las coloco según me vengan en gana. Acuérdense que las actividades aquí son nombres. Dígame. Disculpe, es que un compañero me escribió que hace rato estaba pidiendo ingreso y no... Compañero, son las 2:25 de la tarde. La clase comienza a las 2 en punto. No me diga que está desde las 2 haciendo espera ahí. Pues me dijo que está desde hace rato que... Bueno, según tú, ¿desde cuándo está esperando? O sea, hace media hora, ¿qué? Entonces tengo yo que suspender la clase para darles a los doctores Jesús Medina, Néstor Salcedo y compañía, darles el acceso a las 2:30 de la tarde. Ahora les pregunto y dicen que desde las 2 están ahí. Mira, ve, Jesús Medina, Néstor Salcedo y otra vez Jesús Medina. Los doctores Medina y Salcedo, ¿por qué llegan tarde? No me digan que están desde las 2 haciendo espera ahí para entrar a la clase. No, profe. Lo que pasa es que me están interrumpiendo la clase. Ya yo llevo el hilo de la clase y tengo que parar la clase para darle acceso a ustedes. Bueno, es que ya no acepto más nadie. Que se jodió, se jodió. Que llegó tarde, se jodió. Bueno, les estaba diciendo que las actividades, como la actividad esta, A, B y C, perdón, estas no son, son estas. Se me va el hilo de la clase enseguida. Estas actividades A, B y C no tienen predecesora, es decir, comienzan en el inicio. Una cosa que estaba haciendo cuando me interrumpió el señor Salcedo y Medina es que aquí puedo colocarla de forma
alfabética. Aquí no necesariamente. Por ejemplo, fíjate, la actividad D depende de B y depende de J, y J todavía no se ha hecho. O sea, no vayan a pensar esto simplemente son letras, son actividades. En las letras se las puedo inventar. Es decir, yo puedo comenzar aquí con Z, H, W, K, J, no necesariamente en el orden alfabético y tampoco no necesariamente las predecesoras tienen que ser así. Fíjense que la actividad D depende de una actividad que todavía no se ha hecho. Por ejemplo, la actividad D depende de B, que ya se hizo anteriormente, aquí está, pero J no se ha hecho. Entonces tú te vas a J y depende de A, fíjate. Entonces, son cuestiones que tienen que estar pendientes a todo esto. Bueno, listo. A, B y C. Entonces viene D, H, perdón, luego J. Fíjate, D depende de quién, de J y de B. Entonces tienes que colocar el orden de los nodos de tal manera que se te sea fácil la interpretación. Yo trato de colocar, por mi experiencia, los nodos de la forma más simple y sencilla de entender. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes cuando no tienen el bagaje, no tienen el conocimiento de esto, de esta rapidez, a veces ustedes cometen el error, por ejemplo, no colocar la letra D aquí enseguida, sino que la colocan como por acá. Entonces, como D depende de J, ¿a qué voy? Fíjense, siguiendo el orden este de aquí, A, B, C, ustedes comienzan A, B, C y enseguida comienzan D al lado de A. Voy a hacer un ejemplo. A, B, C y comienzan y colocan D aquí donde estoy señalando el mouse. ¿Están viendo donde estoy señalando el mouse? Sí, profe. Eso sería un error. Porque D depende de B y J. O sea, yo tengo que esperar a hacer la actividad J. Entonces ustedes se quedan ahí como en stand-by, fíjense. Este es otro tip. Si ustedes se dan cuenta que D depende de una actividad que no se ha hecho, la actividad D depende de J que no se ha hecho, la actividad G depende de H que no se ha hecho, ustedes dejan esas actividades ahí en stand-by y que siga corriendo el flujo de tiempo. Fíjense lo que yo hago, A, B, C, y no coloco D, sino que viene H, porque H depende de A. Y luego viene J, que depende de A, y luego viene D, que sí depende de J y de B. Mírenla. ¿Sí se dan cuenta del ejemplo? O sea que en el flujo temporal del diagrama de nodos no lo hagan de forma cronológica o de forma alfabética, sino dependiendo de las predecesoras. Ojalá esto hubiese quedado grabado, pero bueno. Entonces van 3 tips. Las actividades que comienzan en el inicio, las actividades que llegan al fin y las actividades de la secuenciología lógica. Entonces la actividad E depende de B y depende de J. La actividad F depende de C y vamos colocando todas las actividades. Ahora, puede haber actividades que se crucen, o sea, las flechas pueden cruzarse, eso no es problema. Pueden haber flechas curvas, Lo que no puede haber son flechas en contravía, en contrasentido. Es decir, flechas que vayan de derecha a izquierda. Todas las flechas den cuenta que avanzan de izquierda a derecha. Digamos que una inclinación máxima de 70, 80 grados como la actividad de JE es esta. Pero una actividad vertical, o sea, una flecha vertical o una flecha que tienda hacia atrás, no se debe permitir. Ojo, flechas hacia atrás, o sea, en el sentido derecha-izquierda, no. Todas las flechas van avanzando siempre a la derecha. Tampoco hay la necesidad sublime, esa que tienen ustedes de coger un pliego de papel y comenzar a rayar para que, mire, vea, ojalá se dieran cuenta dónde resuelvo yo estos ejercicios. En una hoja tamaño carta. Y no tengo ningún inconveniente con eso. Entonces se comienzan a buscar tamaños de no sé qué cosa para resolver eso. Eso no tienen nada que resolver con eso. Claro, cuando ya tengan un conjunto de actividades que pase de 25, de 26, que estemos hablando de 40, 50, pues sí hay que hablar de tamaño oficio, tamaño doble oficio, doble carta, etc. Bueno, no hemos terminado. Entonces, ahí ya terminamos el diagrama de nodos. Fíjense que las actividades que llegan al fin son I y K. ¿Por qué lo sé? Primero porque vi allá en el diagrama de las duraciones que I y K no hacen predecesora de ninguno. Y segundo, porque aquí gráficamente me lo están mostrando. Entonces comenzamos con el pase hacia adelante. Hay que tener mucho cuidado porque aquí hay decimales. Tienen que sumar bastante bien. Cuando hacían el CPM y había números enteros,
lo hacían mentalmente. Aquí les recomiendo que verifiquen la suma si lo hacen mentalmente. Entonces 0, comenzamos con A, más 1266, con B y con C. Pasamos a la otra fila C, miren, sumar 12.16 más 7.33 ya es medio complicado, da 19,49. Así hacemos con H, J y E. J, H y E. Luego D, I, G y K. D, I, G y K. O sea que llegamos a un fin, fíjense. Las dos actividades que llegan al fin, I llega con 35.15 y K llega con 36.8, pasa la mayor. Entonces, esta es la recomendación que yo les hago, fíjense. Pongo una actividad extra que se llame duración total y todas las actividades que están sueltas, yo le llamo actividades sueltas a esas actividades que no son predecesoras de nadie, o sea, las actividades que llegan al fin. Es decir, la actividad I y K, entre comillas, la llamo suelta porque no están amarradas a más nadie después de ellas. Entonces, yo me invento un cuadrado que se llame fin o duración total y las llevo y las amarro. Fíjense, entonces pongo fin, duración total, pasa la mayor, 36,82. Es decir, que la duración total del proyecto es 36,82 días. ¿Puede haber más de una ruta crítica en un diagrama de PERT? Sí. Claro que sí. Todas las rutas críticas tienen la misma duración. Entonces, fíjense, ya hemos inventado 5 tips. Lo de las predecesoras, lo del fin, lo de la flecha siempre a la derecha, y si las actividades tienen varias ¿Perdón? No, ruta crítica. Sí, varias rutas críticas. Entonces, repito, ¿puede un nodo, un PERT, un grupo de actividades tener más de una ruta crítica? La respuesta es sí. Puede haber más de una ruta crítica. Hay gente que me dice, denme un minuto que me estoy quedando sin batería. Ya me sonó aquí la alarma. Murió. Entonces, lo que pasa es que hay alumnos, hay personas que dicen, tomo la ruta crítica más importante o tomo la ruta crítica más larga. Eso es algo contradictorio. Todas las rutas críticas tienen la misma duración. Y no hay una ruta crítica más importante o más relevante que la otra. Lo que sí puede haber diferencias es que una ruta crítica puede tener 2 o 3 actividades y otra ruta crítica puede tener 20 actividades. Pero el hecho de que una ruta crítica tenga más o menos actividades no la hace ni más ni menos importante que la otra. Repito, así tenga 2 actividades, la ruta crítica va a tener la misma duración. ¿Estamos? Es decir, dígame. ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. Me están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, repito esto. No hay una ruta crítica que sea más importante que la otra. Puede haber una ruta crítica con pocas actividades. Por ejemplo, hay una ruta crítica de C, F, acá. Y puede haber una ruta crítica por acá diferente. Fíjense, 36,82, llegamos hasta acá. ¿Cuál es la ruta crítica aquí? Vamos a hacer el pase hacia atrás.
Entonces comenzamos. Fíjense, me traigo a 36,82. 36,82 automáticamente la coloco en K y la coloco aquí en I. Fíjense, me está sirviendo enseguida aquí. 36,82. Llegar a este fin con estas dos flechas me ayuda enseguida. ¿Por qué? Porque si yo no coloco esa flecha hasta ese fin, yo tendería, fíjense, tiendo a colocar el número o el de la G para I. Se lo digo por experiencia calificando exámenes. O sea, a ustedes se les mete algo y colocan el primero que está más cerquita. Si ustedes ya saben que las dos actividades I y K llegan al fin automáticamente cuando hacen el pase hacia atrás, coloquen el tiempo tardío de finalización 36,82 y 36,82 y listo. No tienen que inventar nada. Y comienzan el pase hacia atrás. Resto, tiempos tardíos menos tiempos tempranos. Ahí está. ¿Cuál es la ruta crítica? A, J, D, G y K. Esa es la ruta crítica. Ahora, yo puedo modificar este grafo para que me dé otra ruta crítica. Cópienla así y déjenme, yo abro aquí un momentico y comienzo a manipular esto de tal manera para ver si logro acceder aquí a esta parte. Yo tengo que llegar con 32,82, ¿verdad? Entonces, denme un minutico aquí y yo varío algo. Copien eso tal cual como está. Simplemente lo que voy a hacer es inventarme otra parte de la ruta crítica, otra ruta crítica para hacerlo. ¿Ya copiaron todo esto? Jóvenes, ¿copiaron todo eso? Espera un momentico, profe, ya lo estoy terminando de copiar. Ok. Me avisan entonces, porfa. Y les voy a enseñar dónde hay otra ruta crítica. Claro que esto se modificaría de nuevo. ¿Me avisan, por favor? Voy a guardar esto como escritorio, clase de programación, 2 rutas críticas. Ahora sí. Entonces, en la actividad, ¿cuál es la actividad que tengo que modificar? La actividad F. La actividad F demora 12,83, ¿verdad? $7,33. Bueno, denme un minuto aquí.
Vamos a ver si copio esto en un Excel. Vea, qué vaina de buena. Duración esperada. Oh, profe, una preguntita, profe. Claro, hágala. ¿Te puede ir al gráfico un momentico? Dime. Ahí la actividad I y la G dependen de la H, ¿cierto? La La actividad. actividad Déjame, me limpio el ojo. Que la actividad I. y la depende. G dependen de la H. Sí. Bueno, entonces colocó 24.82 Ajá, en la I. en la I. Y no es 23.82. Déjame para ver. No, porque está 24.82. Aquí también depende de G. Mira, G tiene como procesora la D y 24.82 también pasa para acá. ¿Sí te das cuenta? Lo que pasa es que G también depende de D. Y este 24.82 pasa para G y pasa para I, pasa la mayor. Cierto, Aquí, cierto. mira, bien. Es que ¿sabes cómo se ve mejor? Mira, ve. En esta parte, así, mira. Si te das cuenta acá, ve. Así. Cuando hacemos el paso hacia adelante, cuando llegamos aquí. Entonces, ahí D depende de quién. Depende de J y depende de B. Entonces pasa 5, pasa 18. Pasa 18.66, ¿ve? 18.66 más 6,16, 24.82. Ese es un error que tú cometerías por la cercanía de las dos actividades. Fíjate, ¿qué pasa? Teóricamente, esta G debería estar como más por acá a la izquierda, ¿cierto? Eso hace que te confundas. Entonces, fíjate tú que la actividad G y la actividad I dependen de ambas, depende de D, pero y ambas también dependen de H. Entonces, ¿cuál pasa? ¿24.82 o pasa 23.82? Pasa 24.82, que es la mayor, mira, ve. 24.82 más 10 igual y a G pasa 24.82. Fíjate que así se ve mejor. Claro, claro. Es que no solamente dependen de H, Claro, sino que sino también de depende de D. D. Entonces, el error está en que de pronto la G yo la dibujé un poquito, claro que eso no es ningún error, pero de pronto te hubieses dado cuenta más fácilmente si esta G estuviera como por aquí, ¿verdad? Puede ser. Bueno, entonces déjenme que modifique un momentico aquí esta duración esperada. Es la duración optimista, no, espérense. Es la duración optimista más la duración probable por 4 más esta entre 6, ¿verdad? ¿Sí es la jugada? Sí. Esta es mi recomendación. Bueno, la actividad F tiene que demorar 20.66. Entonces yo aquí aumento, pongo 18. Optimista es la más corta, ¿verdad? Pongo 19. Esta pongo 21. 22. Ahí está. Me salió. 20.66 es la duración esperada de F. Entonces yo me voy aquí para el grafo. $20.66 y aquí no es 19,40 sino 32,82.
32,82 menos 20, esto da 12,16 y aquí da 0 pollo. Mierda. 0 pollo. Aquí da 16, perdón, es 12,16 y aquí da 0. Aquí da 0 también. No sé si se la pillaron, pero bueno. Vamos a darle presentación de nuevo. Ojalá me la haya cogido. Entonces aquí tengo que inventar ruta crítica 1 y tengo que colocar, copiar, pegar, ruta crítica 2, S, F y K. Para que terminen la misma tampoco, porque pueden terminar por otro lado. Vamos a ver si me la cogió, ¿vale? Bueno. Listo. A, B. Sí, sí me la cogió. Ojo, este es otro ejercicio. No es nada igual a este anterior, ¿oyeron? Desen en cuenta que este va a tener dos rutas críticas. Si la ven, en F ya no es 7.33, sino 20.66. Ahora, si quieren ver las duraciones, aquí se las tengo. Miren, vea, estas son las duraciones. De igual, esto está en la misma hoja que yo se los voy a pasar. Miren, vea. Entonces, aquí le voy a poner insertar. Voy a poner ejemplo con dos rutas críticas, ¿vale? Después volvemos a la clase anterior porque si no me pierdo, porque ya yo la tenía preparada así. Esto fue algo que se me ocurrió ahora. Fíjense que ya aquí F demora 20.66 y en el ejercicio anterior demora 7.33. Pero bueno, estamos aquí en rutas de crítica. Entonces vamos a seguir dándole presentación. Entonces, si se dan cuenta, ya F no demora 7.33, sino 20.66. Y fíjense que cuando hago el pase hacia adelante, la duración no me va a cambiar, pero cuando hago el pase hacia atrás, fíjense, aquí 32.82 me va a dar dos rutas críticas. Me va a dar la ruta crítica inicial que vimos por ahí arriba y me va a dar una ruta crítica por acá, cortica C, F y K. ¿Sí se dan cuenta? Miren la ruta crítica. Si ven el mouse moviéndose, C, F y K. Vamos a ver si las marco aquí. Y la ruta crítica 2. ¿Sí la ven? Ambas rutas críticas llegan a la misma duración. Ambas rutas críticas llegan a la misma duración. No hay una ruta crítica más importante, diferente, más bonita, más maluca, ni nada. Simplemente son dos rutas críticas totalmente diferentes en el sentido de las actividades. Ahora, aquí es una casualidad que ambas lleguen acá. O sea, hay una ruta crítica por acá arriba, A, J, D, G, K, y hay una que es por acá, C, F, K. Me puedo inventar otra ruta crítica que termine aquí en otra actividad por aparte diferente acá. O sea, una ruta crítica 3 que sería C, F, Z, por ejemplo. También la podemos hacer así. O sea, no crean que siempre las rutas críticas tienen el mismo fin con la misma actividad. No necesariamente. ¿Oyeron? No necesariamente. Les aconsejo que copien este porque este ejercicio es totalmente diferente. Volvemos al anterior. ¿Están bien o están perdidos? Profe, pero una pregunta. Cuando haces la segunda ruta, la señorita primero, dame un minuto. Espérate un momentico, que tengo que verte la cara porque a mí no me gusta hablar así. ¿Quién me está preguntando?
Lina, ajá, Lina. Yo, profe. Profe, Hazme la pregunta con calma, que nadie te está persiguiendo, Lina. Ajá, dime. profe, cuando uno va a sacar esa segunda ruta crítica, ¿usted nos da otra tabla o nos cambia algún valor de la tabla esa que nos da? Excelente pregunta. No, Lina, lo que pasa es que lo que yo hice fue algo a propósito para mostrarle un ejercicio cuando hay dos rutas críticas. Ese artificio que yo hice fue algo momentáneo, modificatorio para hablar de didáctica, para mostrarle la conclusión de dos rutas críticas, pero yo solamente entrego una sola tabla que ya va incluida ahí la segunda ruta crítica. Lo que yo estaba haciendo es coger un ejercicio sencillo, alterarlo, modificarlo, hacerlo más complejo para mostrarte cómo es un ejercicio con dos rutas críticas. Pero si quieres, seguimos la secuencia lógica del ejercicio sin tener en cuenta esto que te acabo de mostrar para no embolatarlos. O sea, Sí, yo lo que yo acabo de hacer, venía. lo que yo acabo de hacer es algo de en clase para mostrarles cuando hay actividades o PERT quedando rutas críticas. Pero si quieres, haz caso omiso de eso y terminamos la clase como está y nos regresamos a las de dos rutas críticas. ¿Te parece? Para que no se embolaten. Ok, listo. No hay problema. Tengo una pregunta. Que en un Una pregunta, ejercicio ¿cómo se pueden escoge salir uno dos la ruta rutas crítica? Vamos por orden. Dime, Gabriel. Profe, yo en sí no sé cómo es que escoge uno la ruta crítica, o sea, que hay que tener en cuenta. ¿Tú no viste la clase pasada y la anterior? Sí, señor, o sea, hay que escoger el nodo que dé mayor. No, O sea, señor. La ruta crítica por definición es el conjunto de actividades cuya holgura es igual a 0. Date cuenta que este 0 que está aquí, si lo ves con el mouse, te está marcando la ruta crítica C, F y K. C, F y K. Y por acá es A, J, D, G y K. A, J, listo, G, profe. D, G y K. Ya entendí, gracias. O sea, la definición de ruta crítica tiene dos connotaciones, una técnica y una desde el punto de vista de ingeniería. Eso lo dije hace 15 días. La ruta crítica por definición matemática de Pérez es conjunto de actividades cuya holgura es igual a 0. La holgura es igual a 0, mira. Ahora, ¿cómo se halla la holgura? Eso también lo enseñé en clase, mira. Holgura es tiempos tardíos menos tiempos tempranos, es decir, el número de arriba menos el número de abajo, por ambos lados. Eso lo vimos en clase ya. Eso es lo que es la holgura. Y la ruta crítica es el conjunto de actividades que si una de ellas se atrasa todo el proyecto. Eso es la ruta crítica con la definición de ingeniería. Ahora sí, el otro muchacho que me iba a preguntar. Profe, una pregunta. Como hay dos rutas críticas, ¿cómo se hace con la varianza del proyecto? Eso vamos a verlo ahora más adelante. Entonces ahí es cuando comenzamos a ver definiciones. Pero veo que están embolatados. Por ejemplo, Lina me dice que yo tengo que modificar tabla. No, Lina, yo solamente entrego una sola tabla y es esta. ¿Oíste? Bueno, no la fórmula, Sí, ni la duración esperada. O sea, yo te entrego, esto es lo que yo te entrego. Mira, esto. Y te digo, la pregunta es, primero haya los nodos, haya las duraciones y haya las holguras, haya las rutas críticas y luego aplicamos el PERT. Es que estamos apenas en la mitad de la clase, no hemos terminado, faltan muchas cosas. Entonces la sugerencia es, voy a volver a la clase inicial, seguimos la secuencia lógica de la clase y ya comenzamos a explicarles ciertas cositas, ¿vale? Entonces yo voy a salirme de esta clase, que es la clase que dice dos rutas críticas, y voy a volver a la que inicialmente habíamos tenido. Porque no quiero darles mucha información así, porque se me embolatan. Y ya veo que Lina estaba embolatada. Clase de programación normal. Esta es la clase normal que tiene una sola ruta crítica. Miren. Esta es la clase que tiene una sola ruta crítica. Esta. Esta es la clase que tiene una sola ruta crítica. Hasta ahí quedamos nosotros. Entonces, Lina, lo que yo hago es simplemente darte esto. Esto es lo que yo te doy
En un examen, por ejemplo, te digo, de acuerdo a este grupo de actividades, actividad A, puedo ponerte las actividades en orden alfabético o te puedo decir este es descapote, replanteo, excavación zapata, excavación viga y comienzo a hacer las actividades predecesoras. Las actividades optimista, probable y pesimista. Halle el grafo o diagrama de nodos. Esa es la primera pregunta, Alina. La segunda pregunta, halle duraciones y holguras y halle las probabilidades. Entonces, las probabilidades es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tú con base en la duración esperada, que es la fórmula, haces la duración esperada. Este es el primer paso. Aquí todavía tú no sabes ni cuál es la ruta crítica ni nada. Y comienzas a hacer esto que es el diagrama de nodos. El diagrama de nodos con su ruta crítica aquí. Ahora, ¿para qué te sirve la ruta crítica? ¿Para qué te sirve la ruta crítica? Ese es el paso que vamos a ver a continuación, que es este. Entonces, ya aquí tenemos las actividades, las predecesoras, las optimistas. Este es el mismo cuadro que nosotros hicimos. Este es el mismo cuadro anterior que nosotros hicimos. Entonces, ahora comenzamos a hallar la varianza. ¿Con qué fórmula? Con esta fórmula. Esta fórmula es nueva. Esta fórmula no la tenían. La varianza es la peor de las duraciones menos la mejor de las duraciones entre 6, todo elevado al cuadrado. El orden lo pueden inventar ustedes. Puede ser optimista menos pesimista o pesimista menos optimista. Como está elevado al cuadrado es irrelevante. Ambos te van a dar positivo y ambos te van a dar siempre el mismo número. Entonces, con base en esta información, ustedes me van a poner aquí una séptima columna de la varianza. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a escoger, fíjense ustedes, cuál de las rutas críticas a trabajar en caso tal de queden 2 o 3 o 4. Ahí sí es cuando vamos a discriminar qué ruta crítica es la que nos va a dar las probabilidades a nosotros. ¿En qué sentido? Vamos a escoger la ruta crítica que tenga mayor varianza. Ojo, repito, ¿para qué hallamos la varianza? Para discriminar, para discernir, para escoger cuál es la ruta crítica a trabajar porque nos va a dar la mayor varianza. Entonces, ustedes tienen que hallar las varianzas de todas las actividades. Normalmente debemos hacerlas de todas las rutas críticas. Ya sabemos que la ruta crítica es A, J, D, G y K, porque aquí tenemos una sola. Pero si hubiésemos tenido 2 rutas críticas, tendríamos que hallar la varianza de todas las rutas críticas. Ahora, evítense problemas, hallen la varianza de todas las actividades. Entonces, yo aquí hallo la varianza de todas las actividades con esta fórmula. Duración optimista menos duración pesimista entre 6, todo elevado al cuadrado. El 6 está dentro del corchete y está elevado al cuadrado. Si lo sacan del corchete es 36. ¿Oyeron? Bueno. ¿Qué es lo verde? Espera un momentico. Ya tengo frío. ¿Qué es lo verde? Lo verde son las actividades pertenecientes a la ruta crítica. Es decir, A está en verde. J está en verde, D está en verde, K está en verde y G está en verde. ¿Por qué las puse en verde? Simplemente para anotarlas, para discriminarlas cuáles son las actividades que hacen parte de la ruta crítica. Entonces, tengo que hallar la varianza del proyecto. La varianza del proyecto no es más que la sumatoria de las varianzas que pertenecen a la ruta crítica. Es decir, usted suma la varianza de la actividad A, suma la varianza de la actividad J, la actividad de la varianza de la actividad D, de G y de K y da un valor. Es decir, usted suma 1,778, .25, .44, .44 y .44. La varianza del proyecto es la suma de las varianzas de cada una de las actividades. Ojo, no es de todas las actividades. Aquí lo dice, es la sumatoria de las actividades de la ruta crítica. Por eso aquí comienzo con A, con D, con J y termino en N. Repito, la varianza del proyecto es la suma de las varianzas de las actividades que pertenecen a la ruta crítica.
Y ahí tienen a la varianza del proyecto, 3,36. Ese dato es un dato probabilístico que nos va a servir para esto. Como la varianza de la desviación estándar al cuadrado es fácilmente despejable la varianza, la desviación estándar. Simplemente sacar la raíz cuadrada de la varianza y nos da la desviación estándar al cuadrado. Entonces, simplemente aquí lo que estamos colocando es una tercera fórmula. ¿Cuál es? La fórmula de la probabilidad. La probabilidad de que un número esté dentro de un muestreo se determina de acuerdo al valor buscado menos la duración total del proyecto entre la varianza del proyecto, entre la desviación estándar del proyecto. Ahora ustedes se preguntarán, repito, ¿cómo hallamos la desviación estándar del proyecto? Despejan aquí, sacan raíz cuadrada a ambos lados y despejan la desviación estándar del proyecto con base en la varianza. O sea, que la desviación estándar del proyecto es la raíz cuadrada de la varianza. Como esto es un comportamiento estadístico, ¿qué tabla de estadística vamos a utilizar? Yo tengo esta. Tabla normal o tabla de distribución normal estandarizada. Antes que se me olvide, se los voy a mandar a toditos. Mensaje nuevo para... Voy a mandárselos a todos. Enseguida se los voy a mandar para que no haya problemas. Copiar. Pegar. Para que la tengan enseguida. Asunto. Tabla de distribución normal estandarizada. Adjuntar. Manotas, documentos, Universidad de Sucre, tabla, civiles 1, tabla. Tabla. Aquí está, tabla de distribución normal estandarizada. Normalmente se la mando en PDF, pero bueno, está ahí en Excel, eso no lo inventé yo. Se las voy a enviar. Avísenme si les llegó enseguida. Bueno, ¿qué es esta tabla? ¿Qué hace? Muestra el comportamiento de un muestreo estadístico. ¿Cómo así? Muestra el comportamiento estadístico de unas probabilidades de acuerdo a la duración esperada. ¿Cuál es la duración esperada de nuestro proyecto? O la duración total de nuestro proyecto. La duración total de nuestro proyecto, perdón, la duración total de nuestro proyecto es 38, ¿cuánto fue que nos dio? 36,82 días. Entonces nosotros comenzamos a hacernos una serie de preguntas si realmente vamos a cumplir con esos requisitos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos que tener probabilidades si ya nos está dando la duración de 36,82 días? Entonces nosotros comenzamos a utilizar lo que se llama el PERT. Acuérdense que el PERT es un método probabilístico para hallar las duraciones de las actividades. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuál sería la probabilidad de que el proyecto dure, por ejemplo, 35 días? Es decir, unos días menos que 36,82. ¿O cuál sería la probabilidad de que el proyecto demore 38 días? ¿O cuál sería la probabilidad de que el proyecto demore 34 días? Entonces, fíjense que hay dos tipos de preguntas. Vamos a hallar la probabilidad con base en una duración. Y yo les digo, bueno, de acuerdo a una probabilidad dada, hay en la duración. Es decir, si yo les digo a ustedes, yo tengo una probabilidad del 70%, ¿cuál sería la duración para esa probabilidad?
Entonces, ustedes comienzan a jugar con eso. Eso es lo que llamamos nosotros el PERT. Y eso es para cada una de las fórmulas. Entonces, comenzamos con la primera parte de la pregunta. Con base en la duración de la tabla de distribución normal estandarizada. Yo les voy a enseñar cómo se usa. Entonces, aquí todavía estamos con el mismo ejercicio. Varianza del proyecto es 3,36. Acuérdense que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. La desviación estándar al cuadrado es la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces la desviación estándar del proyecto es la raíz cuadrada de la varianza, que es 1,83. Si le sacas raíz cuadrada a 3,36, te da 1,83. Entonces, esta es la probabilidad de acuerdo a una duración dada. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto dure, por ejemplo, 30, 35, 40 y 45 días? Esas son las probabilidades que vamos a hallar nosotros. Primera probabilidad, la de 30 días. La metemos en esta fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta que está aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que ZX demore 30? Entonces reemplazamos a X por 30. La duración es 32,82 y la desviación estándar es 1,83. Ahí está. Metemos la fórmula Z, 30 menos 36,82, que es la duración total, entre 1,83 y nos da menos 3, se me perdió el mouse, menos 3,72. Buscamos en la tabla. La tabla tiene un mínimo y tiene un máximo. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Es decir, el rango de datos va desde menos 3,49. Voy a abrirla en Word para que se vea mejor. Creo que se ve mejor en Word. Ustedes bájenla. ¿A todos les llegó? Tienen acceso al... Aquí, mírenla. El rango de datos, podemos hablar de un dominio. Va desde menos 3,49, porque aquí estamos hablando de un entero y un decimal. Y aquí arriba están los centesimales. Es decir, entero es menos 3. El primer decimal es 4 y el centesimal es 0.001, 002 hasta 009. O sea que el rango va desde menos 3,49 hasta más 3,49. Aquí está, mírenlo. Más 3,49 acá arriba va a aparecer. Entonces, el dato que nos dio aquí es menos 3,72. Menos 3,72. Si ustedes se dan cuenta, el menos 3,49 es mayor que el menos 3,72. Voy a apuntarlo aquí, menos 3,72. Imagínense, la probabilidad de menos 3,49 es 0,0002 multiplicado por 100. La probabilidad es 0 más 0,000, son 3 ceros, 2 por 100. En porcentaje, esto me está dando esto no es el 2%. 0.002%. Es 0.0. Y lo que pasa es que aquí en así es, sí. Vamos a correr una coma. Esto, 0.02%. Eso es cero, casi cero. Y para colmos, el dato que tenemos nosotros es menos 3,72. O sea que está por debajo de este 0.02%. O sea que la probabilidad de que el proyecto dure 30 días es ¿cuánto? Es 0%.
Para eso estamos utilizando la tabla de distribución normal estandarizada. Ahora, normalmente dentro de las actividades de ingeniería que competen al PER utilizamos la tabla de distribución normal estandarizada o la normal. Hay otro tipo de tablas de distribución. Tenemos la IOTA, tenemos la PHI, tenemos otras, pero las que tienen un comportamiento muy parecido para las necesidades nuestras es la tabla normal de distribución. Entonces, para unificar criterios, todos debemos utilizar la misma tabla, ¿vale? Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto dure 35 días? Metemos en la fórmula 35 menos 36 nos da menos 0.99. Nos vamos para la tabla. Vamos a buscar la tabla acá en Word que está más grande. Menos 0.99. 0.99. Entonces yo me voy para aquí. Este es 0.99, ¿verdad? Negativo, sí señor. 0.99. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 0.99. Me voy para acá y busco aquí el 9 arriba. O sea que el dato es este. El dato es este. Este es el dato. 0.90 y busco el centesimal que es acá arriba, el 9, y hago un cruce. Es decir, lo que hago es hacer esto. ¿Vean? Lo que hago es esto. Me voy para acá, así. Señalo. Y también lo hago de esta manera acá. Esto es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿de dónde salió que estas dos flechas tienen que coincidir? Simplemente aquí el dato es menos 0.99, o sea, 0.90 es el decimal y el centesimal es 0.99. O sea que la probabilidad me la está dando aquí en tanto por 1. Multiplíquela por 100, 0.1611, la probabilidad es del 16,11%. Subamos. Probabilidad de que dure 40 días. 40 menos 36,82 entre 1,83 me da 1,73. Entonces busco ya, voy del lado positivo de la tabla. 1,73. Me voy para 1,70. $1.70. Anda. Mejor la copio de acá arriba. $1.73. Aquí la tengo. 1.73. Pero no se pueden pasar porque tienen el decimal acá arriba. Ahí. Y acá. Ahí tenemos. Es decir, que el dato es este. El dato es este. 1.73 es 95,82%. Ahí está, mírenlo. 95,82%. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la duración? Esta no es la pregunta que voy a hacer, es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad para que dure 45 días? 45 menos 36 da 4.46. Entonces, fíjense que excede la tabla, los límites de la tabla, 3.49. Fíjense, en 3.49 da 99.98. Eso quiere decir 99.98%. Cualquier dato que dé más de 3,49
aquí está, 3,49 y en el ejercicio nos está dando 4,46, da 100%. Porque fíjense, el mayor es 3,49 y da 99,98, o sea, 3,41, 3,4009, 3,5, 4,46 la probabilidad del 100%. Entonces yo les hago la pregunta, bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? El café. Profe, No, claro. ¿podrías repetir esa parte, profe? ¿Esta que última dice- o todo? No, esa última de que no era, de que esa, ¿cómo decirle? Se pasó. Ajá, bueno, ahí. Bueno, Usted listo. decía que llevar, exacto, Sí. 0,99. Lo que pasa es esto, mira. La mínima es menos 3,49. Menos 3,49. Y la máxima probabilidad es del 100%. Hablando, matemáticamente hablando, y esto lo podemos hacer aquí. Menos 3,49 probabilidad menor a más 3,49. 100%, 0%. Ahora, este rango de más 3,49, date cuenta que es el máximo, más 3,40, que es el decimal con el entero, y el centesimal está acá arriba. Por eso es que tú bajas la flecha, mírala. Es más, vamos a copiar la flecha. Copiar. Y la voy a pegar acá. La pego aquí. Aquí y la largo hasta abajo. Hasta aquí. O sea, cualquier dato por encima de más 3,49 te va a dar una probabilidad del 100%. Por ejemplo, 3,41, perdón, 3,49, 3,49, 3,495, 3,5, 3,6, cualquier dato mayor a 3,40, así como te lo estoy, 3,49, así como te lo estoy dando aquí, es decir, 3,495, 3,50, cualquier dato mayor a este te va a dar 100%. O sea que las probabilidades siempre van a estar en este rango, desde menos 3,49, que es el 0%, hasta 3,49. Si ya cualquier dato está superior a esto, la probabilidad va a ser, si es mayor a 100, te va a dar, perdón, si es mayor a 3,49, te va a dar 100% siempre. Fíjate, aquí te da 4,46, está mayor que 3,49, te va a dar 100%. Y aquí te da menos 3,72, es menor a 3,49, te va a dar un rango de 0. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bueno, la pregunta que yo les tengo ahí en boga es la siguiente. Eche, pero si a mí me está dando que la duración del proyecto es 36,82, ¿cómo así de que si yo hallo la probabilidad de 40 días, me va a dar del 95,82%? ¿Cómo así si me está dando 36,82? 36,82 días es lo que me está dando el PER. O sea que si yo hallo 36,82 me tiene que dar 100%. Y si nos damos cuenta aquí,
Cuando hacemos inclusive 2 días más, 3 días más, que es 40 días, me está dando apenas el 95. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Quién me responde? Por las rutas críticas. No, porque el proyecto presenta desviación estándar y presenta variabilidad en los datos. ¿Cómo así? Es decir, si aquí no hubiese esta varianza, si esta varianza del proyecto fuera 0 y todas las estos tres datos fueran iguales, es decir, duración optimista 10, probable 10 y duración pesimista, aquí la varianza fuera 0 y no hubiese ningún tipo de probabilidades, todo daría 100%. Pero como hay variabilidad en los datos, fíjense, aparece una varianza y la varianza es relativamente alta. Entre más alta la varianza, más sesgada van a ser los datos. Por ejemplo, si aquí tenemos varianza del 4, del 5, del 6, para allá nosotros las probabilidades van a ser bastante largas. Por ejemplo, aquí para hallar una probabilidad mayor al 100%, estamos hablando de unos entre 40 y 45. Vamos a suponer, con 42 días ya da del 100%. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Aquí nos pasamos de piña, con 45 días nos pasamos de piña, da 100%. Y con 40 nos quedamos por debajo de la piña. Hay un dato de número de días entre 40 y 45 que me va a dar el 100%. Estoy asumiendo, y esto es una arbitrariedad, que 42 días me va a dar el 100%. ¿Vale? Si 42 días con esta varianza del 3.36% me daría con 42 días. Pero téngalo por seguro que si esta varianza fuera más grande, de 3.50, de 4, de 5, para hallar el 100% tendríamos que aumentar el número de días. Ya no con 42 días el 100%, sino de pronto con 47, con 48. Podemos llegar hasta 50 días y todavía no hallamos el 100%. Pero eso es porque hay mucha volatilidad en los datos, mucha variabilidad en los datos. Cuando tenemos cuando tenemos varianzas altas, cuando tenemos desviaciones estándar altas, significa de que hay mucha distribución, mucha variabilidad en los datos. Y eso queda demostrado aquí. Miren, ¿cuáles son los datos que más varianza tienen? ¿Cuáles son los datos que más varianza tienen? ¿Cuál es la varianza más alta? 1,778. Fíjense la diferencia que hay entre el optimista y el pesimista. Si tú restas 10 menos 2 te va a dar 8. Aquí mira, entre la varianza de la duración pesimista hay una diferencia de 8 días. Vamos a mirar cuál es la varianza de la que menos demora. Esta, 0.08. ¿Cuál es la diferencia entre el optimista y el pesimista? Apenas un día. ¿Por qué? Porque mira la fórmula de la varianza. Duración optimista menos pesimista. Cuando esto tiende a ser 0, o sea, cuando estos dos datos son casi iguales, como por ejemplo aquí en la actividad H, la duración optimista es 11, la duración pesimista es 12. Ahora, ¿pueden haber actividades cuya varianza es 0? Claro que sí. Cuando la duración optimista es igual a la pesimista, esto es 0 y aquí te da 0. Fíjate que las actividades que más varianza tienen son aquellas duraciones o aquellas actividades, que la pesimista es muy diferente a la optimista en mayor número de días. En cambio, la que tiene menos variabilidad son las que están más juntas en el sentido de los datos. Fíjense, 11, 11 y 12, esta tiene una varianza de 0.028. Pero las mayores varianzas, por ejemplo, esta tiene 18, esta tiene 11, o sea, hay una diferencia de 7. Aquí hay una diferencia de 8. Aquí hay una diferencia de 5. Aquí hay una diferencia de 4. Es decir, son actividades que presentan una variabilidad enorme. Eso es lo que técnicamente mide la varianza. ¿Qué tanto se desvían los valores de los promedios? Aquí teóricamente la duración esperada es el promedio. Y fíjate que 18 se está separando mucho de 12, 7 de 5, 15 de 12.
Donde hay menos desviación estándar es aquí 12 menos 11. Fíjate, aquí hay menos desviación estándar. Entonces, eso es lo que está marcando la desviación estándar. Cuando tú tienes mucha varianza, mucha variabilidad, eso quiere decir que para alcanzar el 100% acá, tú tienes que aumentar bastante el número de días. Aquí, por ejemplo, con 41, con 42, digo yo aquí, yo no sé, ese ejercicio lo pueden hacer ustedes, ¿con qué número aquí da 100%? Ustedes hallan eso. Más o menos aquí con 42 o con 43, pero con esta varianza. Hagan otro ejercicio en donde la varianza sea diferente y se darán cuenta de que la probabilidad es diferente. Entonces, para concluir este tema, acuérdense que son dos preguntas. Esta es una. ¿Cuál es la probabilidad de un proyecto de acuerdo a un número de días? ¿Y cuál es la probabilidad dada de acuerdo a una duración? Es la segunda parte, que es esta. ¿Cuál es la duración para una probabilidad del 80 y 90%? Es decir, damos la probabilidad y ustedes van a hallar la duración. Vamos a hacerlo al revés. Entonces, para una probabilidad del 80%, ustedes tienen que entrar a la tabla a buscar el dato del 80%. Entonces, vamos a despejar es X. ¿Cuál es la duración? Los datos no van a cambiar ni de desviación estándar ni de duración total. Aquí aparece un punto 84. ¿Este número de dónde carajo salió? Ese salió de la tabla del 80%. Entonces, ustedes me tienen que buscar el 80% aquí. Acuérdense que esos datos están en tanto por 1. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a borrar todo esto aquí. Sin color. El 80% es o 0.823 o 0.795. Es decir, para mí este es el que más se acerca al 80%. Acuérdense que esto está en tanto por 1. Les soy sincero. No hay algún problema. No te escuché. Si uno toma el valor que está al lado, ¿no hay algún problema? O... Bueno, a eso iba. Mire, técnicamente, y les voy a ser sincero, cuando yo vi esta vaina en la Universidad de Cartagena, el profesor nos hacía interpolar. Pero esto no es una interpolación lineal. Si ustedes ven la fórmula, esto es la bruja de Agnesi. ¿Se acuerdan? 1 sobre 1 más x al cuadrado, o sea que x igual a 1 es la x, perdón, x0 es la asíntota, no sé qué diablo, entonces nos hacía interpolar. Yo no los voy a hacer interpolar. Tomen el número más cerquita de los dos a 0.80. Este se está alejando 0.023, este se está acercando en 0.005, o sea, este es el dato más cercano. ¿Qué hacen ustedes? Buscan el reflejo. El reflejo hacen lo contrario. Ahora hacen lo contrario, fíjense. Ahora hacen todo lo contrario. Se van para acá. Y se van para acá. Hacen esto. Y voltean esta vaina para acá. Es decir, van a buscar todo el reflejo de lo que es ese punto 80. Se van para acá arriba. Entonces, ¿el dato cuál es? Punto 84. Este es el punto 84 mágico que apareció aquí, vean. Ustedes despejan X. Despejamos X, entonces X es igual a 1,83 por punto 84 porque está multiplicando aquí en cruz. Este está restando, pasa acá a sumar y nos da que la duración para una probabilidad del 80% es 38,35 días. Entonces, hago otra pregunta. ¿Cuál es la duración para una probabilidad del 90%? Ustedes vuelven a buscar 90% aquí. O sea, van a buscar 0.9. Aquí está 0.8997 y 0.9015. Para mí este es el más cerquita, cualquiera de los dos lados. Buscan el reflejo. Acuérdense de los dos datos, son dos datos. Este de aquí y este de acá. Da 1,28. Este es el dato que aparece aquí, vea, 1,28. Despejan
y nos da 39,16 días. O sea que la probabilidad para el 90% es de la duración para el 90% es 39,16 días. O sea que nosotros podemos hallar una probabilidad según una duración y acá podemos hallar una probabilidad, perdón, aquí podemos hallar una probabilidad según una duración y en el anterior vamos a hallar una probabilidad con base en una duración establecida. Entonces, esa es la connotación del PERT. Eso es todo lo que íbamos a hablar sobre PERT. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Cuál? Profe, en caso nos den dos rutas críticas, ¿se coge la sumatoria de varianza mayor? Exacto. Entonces, buena pregunta. Voy a guardar esta clase y vamos a ir a la clase de la que tiene las dos rutas críticas. Escritorio, creo que estaba aquí, ¿verdad? Clase de programación con dos rutas críticas. Entonces, ustedes me van a calcular aquí por ejemplo, la ruta crítica 1 es AJDK, que yo la calculé aquí, da esta. La otra es lo que pasa. Pegar aquí. Me van a calcular la varianza de C, F y K. C, F y K. Entonces C es punto. ¿Alguien me está pitando? Voy a sacar el celular. No. Es el celular. Entonces C, vamos a apuntar. La ruta crítica 2. La ruta crítica es 2.916. Ah, no, da menor. F, 1.78. Y K, 0.44. Entonces, la ruta crítica 2 daría, vamos a sumar, .694 más 1.778 más 0.44. ¿Dos puntos qué te dio? 2.916. Sí, señorita, correcto. Bueno, entonces respondiéndole a la pregunta de... ¿Quién me preguntó? Yo, profe. Señor Chona Silgado, cuando usted tiene diferentes rutas críticas, usted tiene que hallar la varianza de cada una de las rutas críticas. Entonces usted va a tomar la de mayor varianza, o yo, la que dé mayor varianza. Para efecto de este ejemplo, la mayor varianza sigue la que nosotros hicimos. La ruta crítica 1 da 3,36 y la ruta crítica 2 da 2,91. O sea, seguimos con la misma. Pero hubiese dado el caso, es más, podemos variar el ejercicio. Esa ruta crítica depende, o sea, vas a escoger la ruta crítica cuya varianza sea la mayor. Entonces, si te da 1, 2, 3, 4 rutas críticas, tú hallas la varianza de cada una de ellas y hallas la mayor de las rutas críticas. Es más, si ustedes quieren, vamos a copiar esos tips aquí. Cambiar nombre. Vamos a ponerlo en español. Ayudas. Primero, las actividades que no tengan predecesoras son las actividades que comienzan en el fin. ¿Cierto? Las actividades que no tengan predecesoras, fíjense. Por ejemplo, la actividad A, B y C no tienen predecesora, comienzan desde el inicio, que es la vaina. Las actividades que no tengan predecesoras son las actividades que comienzan
o son las actividades iniciales. No sé cómo ponerlas. Porque es que las actividades que comienzan en el inicio es un pleonasmo, ¿no? O son las actividades que inician. Sí, porque si yo coloco comienzan en el inicio, son las actividades iniciales, digámoslo así mejor. Eso. Son las actividades iniciales. ¿Vale? Primero. Oye, qué vaina con esto. Las actividades que no tengan predecesoras son las actividades iniciales. Segundo, las actividades que no sean predecesoras de otras son las actividades finales. Eso sí, fíjense, ¿cómo las vemos? Estas, las actividades que no aparezcan como predecesoras, por ejemplo, J y K no aparecen aquí, son las que llegan al fin. Las actividades que no sean predecesoras de otras son las actividades finales. Tercero, deben amarrar, la voy a poner entre comillas, todas las actividades sueltas y llevarlas al fin para evitar enredos. Enredo se escribe con una sola R porque está entre vocal y consonante, no es con doble R, así está bien. Para evitar enredo, para evitar inconvenientes, etc. ¿Eso qué quiere decir? Esto. No. Esto. Fíjense que yo me inventé esta actividad llamada fin y la actividad I y K, que son las finales, las llevo allá. Y enseguida me retrocedo. Cuarto. Las flechas siempre van en sentido derecha, no, izquierda-derecha. Derecha. No pueden estar en contrasentido. Quinto, esta sí no la habíamos pensado como un quinto. No puede haber ningún número negativo en ninguna parte del diagrama de nodos. Estamos hablando del diagrama de nodos. Acá en las probabilidades sí. Cuando ustedes les da, por ejemplo, fíjense que aquí yo tengo un número negativo, ¿verdad? Aquí me da un número negativo, menos 3,72, porque se sale de la probabilidad. Pero aquí dentro del diagrama de nodos estoy siendo claro, no puede haber ningún número, ningún tiene tilde, ¿oyeron? Y también número. Esperen un momentico, yo para no evitar problemas. Profe, una pregunta. Una sola. Sí. Ajá. Usted nos hizo la sugerencia de que para el diagrama de nodos solo utilizáramos 2 decimales sin aproximaciones. Para la varianza también es lo mismo. No, Sin ese es aproximación. irrelevante. Ese sí no importa. Ah, bueno, profe. Fíjense cómo me cambia enseguida la... Sexto.
utilicen solo 2 cifras decimales sin redondeo ni aproximaciones en lo referente a la duración esperada. Es decir, en esto. Cuando ustedes hallan la duración esperada, le da 12,28567, 12,2 cifras. Corten 2 cifras, o sea, van a cortar 2 cifras y no van a redondear ni aproximar ni nada. ¿Estamos? Entonces, utilicen solo 2 cifras decimales sin redondeo ni aproximaciones en lo referente a la duración esperada. Yo di más tips, se me olvidaron, con referente a la séptimo. Cuando les dé como resultado más de una ruta crítica, tomen la de mayor varianza para resolver las probabilidades. Siempre cuando les dé como resultado más de una ruta crítica, tomen la de mayor varianza para resolver las probabilidades. ¿Sí me di a entender con esto, verdad? Cuando les dé como resultado más de una ruta crítica, tomen la de mayor varianza para resolver las probabilidades. Es decir, van a tomar la de mayor varianza. Las otras no la tienen en cuenta, pero tienen que mostrármelas. ¿Oyeron? Tienen que mostrarme las diferentes rutas críticas. Bueno, no me acuerdo de qué otro tips les dije yo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Yo sé que lo primero eran con la referencia de predecesoras y las que llegaban al inicio, las que comenzaban en el inicio y las que terminaban en el fin. Las flechas, no pueden haber números negativos en los grafos. Ojo, ojo con esta, no puede haber ningún número negativo en ninguna parte del diagrama de nodos. Deben amarrar todas las actividades sueltas y llevarlas al fin para evitar enredos. Este también es otro tips. Y utilicen este es importante. Cuando les dé como resultado más de una ruta crítica, tomen la de mayor varianza. Listo. Octavo. Cualquier dato menor a menos 3,49 en la tabla de distribución normal estandarizada, la probabilidad es 0%. Cualquier dato menor a menos 3,49 en la tabla de distribución normal estandarizada, la probabilidad es 0%. Copiar. Pegar. Noveno. Cualquier dato mayor a más 3,49 en la tabla de distribución normal estandarizada, la probabilidad es 100%. Joda, yo creo que ustedes quedaron con estas ayudas, ya pueden resolver cualquier ejercicio.
Primero, segundo, tercero, noveno. Yo creo que nunca en mi vida había hecho esto. Cualquier dato mayor a más 3,49 en la tabla de distribución normal estandarizada a décimo. Y es la pregunta del joven, que cuál de los dos datos tomaban. En esta última parte, cuando buscamos la duración según ¿saben a qué me refiero? Valor por arriba y valor por debajo, ¿verdad? Sí, a los decimales. ¿A qué decimal? Al decimal de la tabla. Bueno, vamos a ver si te entiendo. Cuando aquí hablamos del 90%, este es 0.8997, o sea, aquí estamos hablando de una, creo que una 10 milésima, 3 10 milésimas. Hablando en tanto por uno. Esto es un decimal, esto es un centesimal, esto es un milesimal y esto es un 10. Que está más cerquita, por debajo. A eso me refiero. Entendimos todos esa parte, ¿verdad? Pueden tomar el dato más cerca por debajo o el dato más cerca por arriba. ¿Vale? Listo. Bueno, yo creo que ya con esto voy a guardar esta primera clase, primera de programación. Esta es la que le voy a mandar. Bueno, creo que no hay más nada que decirle. ¿Qué preguntas hay? ¿El examen cuándo es? El viernes. Sí, señor. Bueno, ¿quieren hacerlo individual o quieren hacerlo en grupo? Si lo van a hacer en grupo, siguen las mismas pautas. Si siguen bueno, listo. Pero tienen que considerar lo que les dije la vez pasada. Con una sola probabilidad. Con una sola ruta. ¿Ah? Una sola ruta crítica, dice. Sí, con una sola ruta. Te voy a mandar uno a ti especial de unas 5 rutas críticas, ¿viste? Con 28 Mira. actividades. Con la, ¿cómo se llama? Con la... Te voy a mostrar una cosita. Tú manejas el Excel, ¿verdad? Sí, más o menos. Bueno, ¿qué pasa cuando se acaban las letras del abecedario? Aquí A, B, C, D. Mira lo que viene, ve. Se coloca doble A, doble B. No, ya te das cuenta. Entonces vamos a poner una gran cantidad de actividades como hasta la BA por acá. No, hombre. Ni la Sí, mira, ve. Normalmente son 26 letras del abecedario. Aquí están hasta la Z. No, van 2 rutas críticas. Póngale 2 actividades. ¿Dónde está la presentación? Póngale 2 actividades. Yo ya dejé de presentar. Pónganle 2 actividades, o sea, 2 tablas y allá ruta crítica y todo en grupos de 3. Eso da para, vamos a ponerlo para 2 horitas y media. El viernes a las 8 mando eso para que lo entreguen tipo 12:30. Ustedes no tienen clase en mediodía, ¿verdad? Profe, ¿de 8 a qué? Disculpe. No te escuché, Carol. ¿De 8 a qué? O sea, la clase mía es de 8 a... no, es que la clase mía es de 8 a 10. O sea, hasta las 10:30. Ustedes a las 10 no tienen clase, ¿verdad? No, profe. ¿Alguien de ustedes tiene clase después de 10? No. Bueno, entonces puede ser, nos podemos extender un poquito, media hora, para que tengan esa media hora para organizar y para mandar. Y repito por enésima vez, si lo hacen en grupo de 3, uno de los 3 recopila la información, ordénenla, mírenla, analícenla y mándenla. No la reenvíen al mismo correo, porque si la reenvían al mismo correo, se me vuelve a mí un embolate. Abran
un correo diferente con el destinatario fabian.manotas@unisucrevirtual.edu.co, adjuntan lo que han resuelto y lo mandan. Mandan todo. Cerciórense y verifiquen lo que vayan a mandar. No es que después, profe, lo que pasa es que se me quedó una hoja, Ya ustedes saben cómo es el cuento. Una sola vez, un solo correo. Por eso les voy a dar esa media hora de más, hasta las 10:30, para que verifiquen bien la información y manden bien esa vaina. Van a ser 2 puntos de al menos 25 actividades con diferentes rutas críticas. No sé, no lo he hecho, no sé, me voy a poner ahora a resolverlo y me invento un buen coso de esto de 25, 26 letras para hacerlo. La deuda que tengo con ustedes es mandarles esto. Le voy a mandar la presentación, pero se la voy a mandar en PDF. Y le voy a mandar la de una sola ruta crítica porque no quiero embolatarlo. Y le voy a mandar la de la clase en Excel con las ayudas y todo eso. ¿Qué preguntas tienen? Profe, sí tengo una duda. Cuéntame. La holgura en el diagrama, o sea, además de señalizar la ruta crítica, cuando, por ejemplo, llega a los primeros elementos, o sea, que no da 0, ¿qué quiere decir eso? Que la actividad se puede atrasar la cantidad de días que marca la holgura sin atrasar el proyecto. Por ejemplo, una actividad que tenga una holgura igual a 5 significa de que la actividad puede comenzar el día que le toque como tiempo temprano de iniciación. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejemplo claro de esto, ya te voy a mostrar con número y fecha y todo. Mira, ¿si alcanzas a ver los números? No se está compartiendo pantalla. Perdón. Ahora supongo que sí estás viéndola. Sí, claro. Bueno, la actividad levante de muro tiene una holgura de 5. Eso quiere decir que lo más temprano que puede comenzar la actividad levante de muro es el 5 de mayo. Aquí está 0505 del 2020. Si comienza el 5 de mayo y dura 20 días, teóricamente lo más temprano que puede finalizar, tiempo temprano de iniciación, tiempo temprano de finalización, es el 25 de mayo. Aquí no estamos contando el mismo día que comienza la actividad y el mismo día que termina, para que sumado dé 25. ¿Vale? Porque de todos modos tendríamos que contar el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5. O sea que está terminando el día 25. Pero vamos a suponer de que la actividad levante del muro tiene una holgura de 5. Ella puede comenzar sin atrasar el proyecto. El 5 es lo más temprano. Pero puede comenzar el 6 de mayo. Puede comenzar el 7. Puede comenzar el 8. Puede comenzar el 9. ¿Qué es lo más tarde que puede comenzar la actividad levante del muro sin atrasar el proyecto? El día 10 de mayo. Esto se llama tiempo tardío de iniciación. Es decir, el tiempo más tarde que pueda comenzar el levante de muro sin atrasar el proyecto. ¿Y qué es lo más tarde que pueda finalizar? El día 30. O sea que tú tienes una gabela de 5 días para comenzar. Ahora, si llegas al punto de comenzar esta actividad más allá del 10 de mayo, se atrasa todo el proyecto porque ya consumiste la holgura. Entonces, la holgura es la cantidad o duración en días, en tiempo que tiene la actividad para atrasarse sin atrasar el proyecto. Eso es lo que es técnicamente la holgura. Es un colchón de seguridad que tienen las actividades para atrasarse sin atrasar el proyecto. ¿Respondida la duda? Sí, señor, todo claro. Bueno, ¿qué otra duda tienen? ¿No hay más dudas? Bueno, jóvenes, entonces los espero el viernes a las 8 en punto con el examen de PERT. Nos vemos el viernes. Que tengan una feliz tarde y les deseo mucha suerte en ese examen. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, que pasen bien. Chao. Chao, profe, cuídese.